Bueno, muy buen día a todos y vamos a ir empezando la clase de educación vial, ¿no? Mi nombre es el licenciado Johnny Callejas y comenzamos con la clase. Primeramente vamos a ir viendo qué son los elementos que forman el tránsito. Entonces, es el usuario, cada uno de nosotros, el vehículo que se va a utilizar y la vía por la cual se va a utilizar el vehículo, ¿no? Entonces, estos tres elementos forman lo que es el tránsito. Vamos a ir hablando sobre el peatón. ¿Quién es el peatón? Es la persona que se encuentra a pie en la vía pública. Como peatones tenemos que tomar siempre las medidas de seguridad vial, utilizando la pasarela, utilizando el paso de cebra, fijándose siempre en la calle al cruzar ambos lados para poder cruzar la calle. También cruzando la calle con el semáforo en color. Hay que cruzar la calle con semáforo en color rojo y no en verde ni en amarillo, ¿no? Entonces, algunas normas básicas de seguridad vial, como peatones, ¿no? Vamos a ir viendo quién es el conductor. Es la persona que conduce o tiene el control de un vehículo, para lo cual tiene que contar con la respectiva licencia de conducir. Como peatones, digo, como conductores, siempre tenemos que tener la licencia en la mano, ¿no? Ahora, por eso mismo, ahora todos aquí están para sacar la licencia, ¿no? Entonces, en la categoría que necesite, ¿no? Entonces, todo conductor debe contar con su licencia de conducir. Vamos a ir viendo qué es la vía. Es un lugar acondicionado para la circulación de peatones, vehículos y semovientes. Las vías públicas se clasifican en dos, que son las vías urbanas, son las que se encuentran dentro de una ciudad, y las vías rurales son las que se encuentran fuera de las ciudades. ¿Qué nos dice el artículo cuarto sobre el tema de las vías? Que todas las vías urbanas o rurales abiertas a la circulación, sea que se hayan construido por el Estado o por personas particulares, son de uso público. Entonces, eso sobre el tema de las vías. Vamos a ir viendo qué es la vía pública urbana. Es toda vía comprendida dentro de las zonas urbanizadas de la población sin que exista discontinuidad de edificación. La vía pública urbana está dividida por lo que es la acera y la calzada. Una acera, uso exclusivo del peatón, y la calzada, uso exclusivo del vehículo. Entonces, eso sobre la vía pública urbana. Vamos a ir viendo el tema de la clasificación de la vía pública urbana, ¿no? Que son las autopistas, vías expresas, avenidas, calles, paseos o pasajes. Entonces, esta es la clasificación de la vía pública urbana, que son las autopistas, vías expresas, avenidas, calles, paseos o pasajes. ¿Qué es la vía pública rural? Es toda vía pública situada fuera del área poblada. Y aquí vamos a ir viendo la clasificación de la vía pública rural, que son las carreteras, caminos y sendas. Carreteras, caminos y sendas. Vamos a ir viendo la división de la vía pública rural, que es la calzada y la berma. Calzada, uso exclusivo del vehículo; la berma, un lugar de descanso. Siempre tenemos que colocar los triángulos si nos vamos a estacionar en la berma, ¿no? Siempre llevar lo que es el botiquín, el extintor y los triángulos en un viaje en carretera. Eso no se tiene que olvidar. Y eso sobre el tema de la división de la vía pública rural. Vamos a ir viendo de la circulación de los vehículos,
¿Qué nos dice el artículo 40 del reglamento? Que los vehículos, sea dentro o fuera del radio urbano y en general por todas las vías públicas, circularán obligatoriamente por el lado derecho, ¿no? Entonces, toda circulación de vehículo es siempre por el lado derecho de la vía. Ya, eso no se tienen que olvidar. Vamos a ir viendo reglas para el adelantamiento del vehículo, de un vehículo. En el artículo 41, ¿qué nos dice? Que el adelantamiento de un vehículo a otro, estacionado o en movimiento, se hará por el lado izquierdo, ¿no? Retomando luego el costado derecho de la vía. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar previamente si no se aproxima otro vehículo por atrás o en sentido contrario. Luego, ¿qué hacemos? Observar si dispone de espacio y visibilidad suficiente. Y por último, ¿qué hacemos? Anunciamos la maniobra, ¿no? Hacemos lo que es el adelantamiento, tanto a los vehículos que proceden como los que anteceden, ¿no? Entonces, con el brazo izquierdo nos ayudamos, ¿no? Con el brazo izquierdo, extendiéndolo horizontalmente hacia afuera o mediante el sistema de cambio de luces y guiñadores. Entonces, como podemos ver, utiliza los guiñadores del lado izquierdo, hace lo que es el adelantamiento y por último utiliza los guiñadores del lado derecho de la vía, ¿no? Eso sobre el tema del adelantamiento. Vamos a ir viendo prohibición de adelantamientos, donde no te puedes adelantar. Se prohíbe terminantemente el adelantamiento de un vehículo a otro, en donde no te puedes adelantar en las calles, digo en las curvas. En las curvas, en las bocacalles, calles cerradas, quiero decir bocacalles, cruce de vías y pasos a nivel. Y con carácter general en los lugares donde el conductor no tenga libre visibilidad y espacio suficiente para efectuar la maniobra con seguridad. Tampoco podrá efectuarse el adelantamiento en los lugares prohibidos por la autoridad mediante la respectiva señalización. Entonces, no podemos hacer el adelantamiento en las curvas, bocacalles, cruce de vías y pasos a nivel. Eso sobre la prohibición de adelantamiento. Vamos a ir viendo la prohibición de retroceso, donde no puedes retroceder. Es prohibido retroceder con el vehículo en las vías urbanas, ¿no? Salvo en caso de estancamientos y estacionamientos. O sea, hay algo excepcional, ¿no? En el caso de estacionamientos, puedes hacer el retroceso. En el caso de estancamientos, si hay espacio y no hay mucha trancadera, ¿no? Cuando hay un estancamiento, puedes hacer un retroceso si hay espacio, ¿no? En los caminos rurales solamente se podrá efectuar esta maniobra en casos absolutamente necesarios y con las máximas precauciones. Vamos a ir viendo prohibiciones de estacionamientos, donde no te puedes estacionar, donde hay una señal que indica prohibido estacionar, no lo debes hacer en un cruce para peatones demarcados o no. Tampoco te puedes estacionar en aceras o parcialmente bloqueando una acera o enfrente de un garaje. Tampoco te puedes estacionar a menos de 1 metro de las rampas para discapacitados. Tampoco te puedes estacionar en un túnel o puente, excepto donde las señales lo permitan. Tampoco te puedes estacionar a menos de 5 metros de las tomas de agua para abastecerse de agua a carros matafuegos o de la entrada a los estacionamientos de los bomberos. Tampoco te puedes estacionar. Estacionamientos en doble filas no lo debes hacer. Y en una autopista, cuando hay bastante vehículo, no puedes estacionar. Vamos a ir viendo reglas básicas para estacionamientos en superficies inclinadas. Primeramente, vamos a ir viendo cuesta abajo. ¿Qué tenemos que hacer?
Para poder estacionarnos, girar las llantas delanteras hacia el borde de la acera, de forma que el vehículo nos ruede hacia la calzada si los frenos fallaran. Cuesta arriba, gire las llantas delanteras hacia afuera del borde de la acera, de forma que el vehículo nos ruede hacia la calzada si los frenos fallaran. Para estacionarse cuesta arriba o abajo, si no hay acera, gira las ruedas para que el vehículo ruede fuera del centro de la vía, ¿no? Entonces eso para poder estacionarse cuesta abajo y cuesta arriba. Y tenemos aquí algunas imágenes, ¿no? Cómo está estacionado de buena manera, cuesta abajo y cuesta arriba, ¿no? Vamos a ir viendo el tema de las velocidades en el radio urbano. Primeramente 10 kilómetros por hora, donde tenemos que ir en las zonas escolares y militares, comprendida entre los 50 metros antes y después del establecimiento. Entonces, en zonas escolares y militares se tiene que ir a 10 kilómetros por hora máximo, ¿no? 20 kilómetros por hora en las calles donde la circulación de peatones y vehículos es intensa y 40 kilómetros por hora en las avenidas y vías donde las condiciones de seguridad así lo permitan, ¿no? Entonces, eso sobre el tema de las velocidades. Vamos a ir hablando sobre las velocidades en caminos y carreteras. En las carreteras asfaltadas, la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora y en los caminos empedrados, ripiados o de tierra, la velocidad es de 70 kilómetros por hora. Eso es en caminos y carreteras. Vamos a ir viendo el uso de la luz y encandilamiento. Encandilamiento quiere decir luces muy fuertes, que no tenemos que utilizarlo, ¿no? Queda terminantemente prohibido el encandilamiento, quiere decir luces fuertes que no tenemos que utilizar para efectuar el cruce con otros vehículos. Es obligatoriamente el empleo de la luz baja. En las ciudades es prohibido el empleo de la luz alta, la que solamente se utilizará en las carreteras, excepto en el cruce entre vehículos. En el artículo 60, ningún vehículo circulará sin luces. Es prohibido el empleo de las luces deslumbrantes, faros, proyectores o giratorios, con excepción de los vehículos de la policía, bomberos y ambulancia. Entonces, eso sobre el tema de la luz del vehículo. Vamos a ir hablando sobre la bocina del vehículo. Está prohibido el uso de la bocina durante las horas de la noche, ¿no? En la noche no tenemos que utilizar dentro del radio urbano de las ciudades. Durante el día únicamente se la utilizará en casos de fuerza mayor y cuando el conductor no tenga otros recursos para evitar un accidente, ¿no? Entonces, eso sobre el uso de la bocina. Vamos a ir hablando sobre las señalizaciones. ¿Qué son las señalizaciones? Son dispositivos, símbolos, marcas, figuras y palabras pintadas que tienen por objeto transmitir el mensaje necesario y oportuno a los usuarios de las vías. ¿A fin de qué? De prevenirle de accidentes y protegerlo de las infracciones de tránsito, ¿no? Vamos a ir viendo la clasificación de las señales. Entonces, aquí vamos a ir viendo las señales luminosas, que son los semáforos, ¿no? Señales verticales es todo lo que vemos en las calles, ¿no? De color rojo y blanco. Señales horizontales es todo lo que está pintado en la calzada. Señales sonoras son con figura, una mano, una persona y la de los agentes de la policía. Esta es la clasificación de las señales.
Vamos a ir viendo las señales luminosas. Están constituidas por los semáforos de las intersecciones, el semáforo peatonal y los semáforos con flechas de giro. Su propósito es dirigir tanto la circulación vehicular y peatonal en las intersecciones de las vías. Vamos a ir hablando sobre las señales manuales de la policía de parada. El o la señorita policía de tránsito, conocido también como agente de circulación, es un medio importante para el control y ordenamiento del tráfico vehicular y peatonal. Utiliza una combinación de señales acústicas y de mano para dirigir el tráfico. Las señales de los policías de parada prevalecen sobre cualquier otra señal, aunque haya contradicciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, está la policía de parada, ve un vehículo de emergencia, por ejemplo, que es una ambulancia, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacerle pasar al vehículo. No me va a importar el semáforo, por ejemplo, va a ir viendo el semáforo y si está en rojo o en verde, no importa, ¿no? Entonces va a hacerle pasar porque es un vehículo de emergencia, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se está prevaleciendo la señal de la policía, aquí dice, se está prevaleciendo sobre otra señal, ¿no? Sobre la señal del semáforo, ¿no? Ella puede prevalecer porque es un caso de emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sobre la policía de parada. Vamos a ir viendo señales manuales de los conductores que nos ayudan bastante a hacer lo que es el movimiento del vehículo, ¿no? Por ejemplo, señal de giro, ¿qué hace? Saca el brazo, extendiendo el brazo y moviéndolo de arriba hacia abajo, dice que va a ser el giro a la izquierda, ¿no? Otra señal manual, reducir la velocidad o detenerse, ¿qué hace? Saca el brazo, extendiéndolo hacia arriba o hacia abajo, dice que se va a detener. Otra señal manual, ceder el paso, entonces saca el brazo, extendiéndolo hacia arriba o moviéndolo de atrás hacia adelante, dice que siga el siguiente vehículo. Vamos a ir hablando sobre las señales luminosas de los vehículos de emergencia, que es bastante importante porque siempre cuando vemos, por ejemplo, una ambulancia, los bomberos, la policía, siempre tenemos que hacernos al lado derecho de la vía. Por ejemplo, en la ambulancia igual, ¿no? Vemos una ambulancia y sé que es algo urgente, ¿no? Y nos hacemos al lado derecho de la vía para poder dejar pasar a la ambulancia, ¿no? Entonces, por un minuto o dos que des paso, puede salvar la vida de una o varias personas, ¿no? Entonces, sus destelladores de la ambulancia son verdes intermitentes. Otro vehículo de emergencia que es la policía. Entonces, igual, ¿no? Si está algún caso de emergencia, ocurre, por ejemplo, un robo, una llamada de emergencia le manda a la policía, entonces tiene que ir rápidamente a actuar, ¿no? Entonces, dar paso siempre a los vehículos de emergencia, ¿no? Sus destelladores de la policía son azules y rojos intermitentes. Vamos a ir viendo las señales verticales. ¿Qué son? Son dispositivos para prevenir, regular, dirigir, restringir y controlar tanto la circulación vehicular y peatonal. Las señales verticales están clasificadas en dos, que son las preventivas de color amarillo, las reglamentarias de color rojo y blanco y las informativas de color azul. Entonces, esa es la clasificación de las señales verticales. Señales verticales preventivas indican la existencia y naturaleza de un peligro próximo, por lo que el conductor debe concentrar su atención y disminuir la velocidad, ¿no?
Entonces, eso sobre la señal vertical preventiva. En el examen, por si acaso, les van a dar figuritas, este tipo de señaléticas, ¿no? Les van a dar las señaléticas y ustedes tienen que ir rellenando, ¿no? Entonces tienen que ir rellenando y sí o sí les van a dar unas 5 señaléticas para poder identificar, ¿no? Entonces les pueden dar cualquiera de estas o las otros tipos de señales, ¿no? Puede ser, digamos, subida peligrosa, le ponen la figurita y ir registrando, ¿no? Anotando lo que significa cada señalética, ¿no? Por ejemplo, camino sinuoso, no sé, transvía, resalto loma y tienen que ir rellenando, por si acaso, ¿ya? Vamos a ir hablando sobre el tema de las señales verticales reglamentarias, indican la existencia de limitaciones y prohibiciones reglamentarias que el conductor debe obedecer y respetar, ¿no? Y tenemos aquí, ¿no? Las figuritas de las señales reglamentarias, por ejemplo, longitud máxima, permitido estacionar, les pueden dar las figuritas y ustedes tienen que ir rellenando, ¿no? Otra señal vertical informativa, ¿no? Son de mucha utilidad porque proporcionan una serie de informaciones sobre direcciones y destinos de los caminos, así como de lugares de servicios públicos existentes. Y tenemos la figurita, ¿no? Y ir rellenando, ¿no? Primeros auxilios, no sé, les pueden dar la figura y ustedes tienen que ir rellenando, ¿no? Parada permitida, no sé, cualquiera de esos, ¿no? Vamos a ir hablando sobre las señales horizontales. ¿Qué es la señalización horizontal? Está constituida por ¿qué? Rayas, símbolos y letras pintadas sobre la superficie de la calzada, ¿no? Y sirven para dirigir y orientar a los usuarios de las vías, ¿no? Las señales horizontales están clasificadas por dos, que son las longitudinales de línea continua, como podemos ver, ¿no? Líneas continuas y líneas discontinuas, ¿no? Y las transversales, por ejemplo, como podemos ver, el paso de peatones, que podemos siempre observar, ¿no? En las calles, y línea de parada de vehículos, que son los estacionamientos, ¿no? Entonces, eso sobre las señalizaciones horizontales. Una señal horizontal, vía de doble mano y de 3 carriles, determinan los diferentes carriles que componen cada sentido de circulación, ¿no? Otra señal horizontal, flechas direccionales, anticipan los movimientos o cambios de dirección permitidos en la próxima intersección. Otra señal horizontal, paso de peatones, son líneas blancas que están marcadas o pintadas para el cruce exclusivo de peatones. Otra señal horizontal, isla de seguridad, son líneas amarillas que están marcadas o pintadas y sirven para el refugio de peatones y para encauzar corrientes vehiculares. Esto tomen mucho en cuenta, que sí entra también en el examen. Por si acaso, estas que tenemos aquí, estas de abajo, son solamente ejemplos, ¿ya? Que sí están en el artículo, por ejemplo, en el Código de Tránsito, está en el artículo 381, estas infracciones de primer grado, y que sí o sí tienen que leerlo, ¿ya? Porque entra también en el examen, les van a preguntar. Por ejemplo, vamos a ir viendo infracciones de primer grado, que está en el artículo 12 por circular sin placa, por ejemplo, ¿no? Otra
Otra infracción de primer grado que está en el artículo 10 por conducir vehículo con licencia o brevet inhabilitado o caduco, ¿no? Otra infracción de primer grado, artículo 34, por ocasionar accidentes dolosos o culposos graves con inhabilitación temporal del conductor mientras se conozca su pronunciamiento de la justicia ordinaria al respecto, en el caso de algún tipo de accidentes, ¿no? Infracción de segundo grado, que está en el artículo 381. Artículo número 1, por viajar sin equipo, herramientas, señales de emergencia, implementos de auxilio. Infracción de segundo grado, artículo número 7, por negarse a exhibir el brevet, licencia o autorización de conductor a la autoridad de tránsito. Infracción de segundo grado. Artículo número 11, por conducir vehículo con autorización caduca. Infracción de segundo grado. Artículo número 23, por circular con el vehículo con malas condiciones de funcionamiento. Infracción de segundo grado. Infracciones de tercer grado que están en el artículo 382 del Código de Tránsito. Artículo número 4, por estacionar incorrectamente en vías urbanas. Infracción de tercer grado. Artículo número 11, por realizar maniobras prohibidas por el Código de Tránsito y su reglamento, salvo casos de emergencia. Infracción de tercer grado. Artículo número 20, por efectuar virajes en las intersecciones de las calles, caminos, en general en los lugares prohibidos mediante la señalización. Infracción de tercer grado. Artículo número 21, por no conservar su derecho al conducir un vehículo. Infracción de tercer grado. Artículo número 61, por circular sin parabrisas. Infracción de tercer grado. Vamos a ir viendo conducir en estado de ebriedad, por si acaso es un delito. Está en el Código Penal, en el artículo 210, como conducción peligrosa de vehículos. ¿Qué sanción se le dará? El que al conducir un vehículo por inobservancia por las disposiciones de tránsito por cualquier otra causa, originare o diere lugar a un peligro para la seguridad común, será sancionado con reclusión de 6 meses a 2 años, ¿no? Entonces, según el accidente, ¿no? El tipo de accidente, ¿no? Si es algo leve, será 6 meses. Si algo gravísimo, el tipo de accidente gravísimo, será 2 años, ¿no? Eso sobre el tema de conducir en estado de ebriedad, por si acaso tome mucho en cuenta. Bueno, la educación vial es un camino hacia la vida. Eso fue todo sobre educación vial.